¿Ves bien ahí? ¿Ahí? Lo que pasa es que se me ve tan lentito que no estoy viendo en tiempo real. Pero cierra nomás esa ventana emergente que colocaste recién para activar o desactivar el navegador. Vuelve a Ya, pinchar en cualquier parte para que se cierre eso. sí, Y yo todavía lo veo ahí. Ya, ahora sí. Pincha arriba, navegador de proyecto. aquí está. Sí, y arrástralo hasta que lo dejes caer donde dice propiedades. Te va a aparecer como un recuadro celeste cuando ya asimile que se van a fusionar ambas ventanas. ¿Ahí o no? Mire, No sé, no alcanzo a ver bien. Ya, ahí se fusionaron, pero te aparecen separadas en vertical. A mí me parece incómodo trabajar así, pero más de una persona le puede resultar conveniente. Entonces lo que debemos hacer es que tú arrastres eso y lo dejes caer exactamente ahí donde te dice propiedades. En el 2019 me parece que tienes que hacer calzar donde está el nombre de propiedades arriba, cuando lo arrastras. eh, eh, propiedades arriba. Tú pinchas navegador de proyecto y lo arrastras hasta que ahí te aparece celeste, ¿te fijas? Sí, Ya, ahora ya está abajo fusionada en el mismo espacio y tú puedes ir cambiando de ya, uno a otro. ya. ¿Te fijas abajito, no? Que te aparece propiedades y Sí, navegador. sí. Ya, eso como primera cosa, a mí me resulta fácil trabajar así. ¿Tenías otra pregunta más, Felipe, asociado a eso, no? No, eso era porque como su pantalla era diferente me había asustado por eso. No, tranquilo, que son temas de interfaz nomás que uno puede ir coordinando, dependiendo a veces si tenemos dos monitores para trabajar, una pantalla muy grande o una muy pequeñita, podemos ir entonces dándole una visual diferente. Ok, eso era, profesor, gracias. Perfecto, Felipe, vamos bien entonces. 19 conectados, incluyéndome yo. Falta todavía un poquito de densidad en todo el curso. Pero muchachos, me voy a demorar mucho si les voy preguntando uno a uno. Les voy a dar un tiempo para que todos me indiquen si es que tuvieron algún inconveniente trabajando ayer, antes de seguir con la segunda parte que vamos a ver ahora. Así es que los escucho, muchachos, y quedo atento a posibles dudas o problemas. Ya, jóvenes, vamos a empezar entonces. Voy a registrar a partir de ahora lo que ya ustedes se me adelantaron, ya estamos grabando la clase. Vamos a registrar esto. Lo que les quería proponer, ya, a ver si a alguien le parece, es que además de los registros grabados que se pueden después descargar y todo el asunto, ver si es que tenemos algún voluntario en la clase, muchachos, ya para hacer algún canal de YouTube privado en donde podamos ir subiendo igual registros. Pregunto por voluntarios porque a mí, para serles sincero, no me va a dar el tiempo ya para estar haciendo un canal de YouTube, subir las cosas,
pero puede que a algún estudiante se le dé fácil eso, y está la opción. En el curso vespertino, que yo tuve ayer después de ustedes, apareció precisamente un estudiante que ya empezó por su propia cuenta a hacer eso, entonces por eso les pregunto a ustedes si es que alguien tendría la voluntad de colaborar de esa manera. Lo dejamos ahí como una opción, ya para que vayan ustedes coordinándose de a poquito, y de esa forma es más sencillo después que todos puedan ver los registros y existe una continuidad, incluso para quienes tienen una señal de internet un poquito complicada. Queda entonces la idea por ahí dando vuelta. Y una primera cosa que me gustaría aclarar es que cuando nosotros trabajamos un proyecto, por ejemplo, un proyecto de hacer una casa, cualquier cosa, lo lógico es abrir las plantillas de trabajo una vez que le damos clic acá a proyecto nuevo. Porque me fijé que muchos, con justa igual razón, cuando descargan la planilla que yo les subí de prueba, que yo la tengo por acá, ustedes perfectamente pueden abrir esa planilla de inmediato. Yo, por ejemplo, acá tengo mis planillas, miren, plantilla básica INACAP BIM 2020. Si yo le doy doble clic, me va a cargar entonces una especie de proyecto, ¿verdad? Y es muy fácil confundirse, porque nosotros podemos pensar que ya estamos dentro de un proyecto nuevo al darle doble clic a una plantilla. Y vamos a poder trabajar perfectamente, podríamos colocar acá, ¿no es cierto?, otros ejes, podríamos empezar ahora a colocar algunos muros, qué sé yo. Pero al momento de querer guardar esto, si nos vamos a archivo y apretamos guardar como, nos van a aparecer desactivadas las opciones de proyecto y solamente nos va a permitir guardar como plantilla. Entonces, esto en estricto rigor estaría mal, porque yo, si bien puedo modificar una plantilla tantas veces como quiera, imagínense que voy a tener una fábrica de casas prefabricadas, una empresa, ¿no es cierto?, que prefabrique casas. Yo entonces en una plantilla podría tener todo el molde de la casa prefabricada y ahí estaría bien, ¿no es cierto? Ahí yo podría trabajar dentro de una misma plantilla y guardar la información, cosa de que cuando tenga que hacer una casa prefabricada en Los Molinos, por ejemplo, solamente abro la plantilla, le cargo la topografía del lugar y empiezo a buscar una solución de emplazamiento adecuada. Después tengo que hacer una casa prefabricada, qué sé yo, en San Ignacio, lo mismo, cargamos una topografía diferente y empezamos a trabajar. Pero como no es el caso ahora, muchachos, como ustedes están todavía trabajando desde lo más básico, no hay que abrir una plantilla desde cero. Lo que vamos a hacer siempre es cuando estemos acá en esta ventana, vamos a darle clic a un proyecto nuevo y acá vamos a buscar la plantilla que ustedes van a trabajar. Entonces ustedes pueden usar la arquitectónica perfectamente o ya pueden comenzar a jugar con la que yo subí, que tiene un par de cositas adicionales, ¿ya? Entonces, buscamos esa plantilla donde ustedes la hayan descargado. Por aquí está. Y ahora recién le vamos a dar a aceptar. Y si se dan cuenta, aparentemente es lo mismo. Podríamos seguir nosotros ahora haciendo lo que se nos ocurra. Pero cuando guardemos esto como proyecto, guardar como, ahora ya nos aparece activa la opción de guardar proyecto, guardar otras cosas. La plantilla original no se va a ver modificado en nada. Podríamos volver a abrir esa plantilla original para otro proyecto y no va a tener ningún cambio respecto a lo que nosotros le fuimos agregando. Dentro de algunas semanas más, ustedes ya van a empezar a personalizar su trabajo, van a guardar sus primeras plantillas. Y por ahora entonces todos fíjense por favor que al momento de ir a guardar como, les aparezca la opción de guardar como proyectos activada. Si está desactivada, aparece por ejemplo con letras grises, es que ustedes están trabajando en una plantilla. Lo que hicimos ayer fue un poco sencillo, ¿verdad? Yo lo voy a replicar ahora rápidamente. Trabajamos con algunos ejes que nos permitieron luego armar un sobrecimiento. Esto, como les digo, lo voy a replicar ahora muy rápido. Cosa de llegar al mismo punto en que estaban ustedes. Por ahí tengo entonces una grilla de ejes sencillos. Y Francisca, todos los que ayer no pudieron entonces seguir el paso de la clase. Como les digo, esto yo lo voy a hacer un poco rápido, pero si ustedes después necesitan avanzar en parte de lo que hicimos ayer, cuando ya empieza a correr el tiempo para que ustedes trabajen en sus casas, me pueden ir compartiendo pantalla o haciendo consultas también
de lo que ahora no se entienda muy claro. Una vez que configuramos entonces la base, luego nos vamos a algún alzado y vamos a seleccionar algún nivel ahora en profundidad hacia abajo. Esto de acá, en lugar de ser nivel 1, le íbamos a cambiar de nombre a nivel de obra gruesa más 0.0. Acá arribita esto iba a ser nivel de obra gruesa más 2.6 le voy a colocar ahora. Entonces acá simplemente cambio esta altura por 2.6 para que quede coherente con el nombre. Y ahí va a subir 10 centímetros hacia arriba esto, lo podemos verificar de manera sencilla con una cota. Algo que pasa, ¿verdad?, es que esta plantilla yo cuando la subí no le había cargado los decimales de forma correcta. Tiene solamente 2 decimales después de la coma. Y esto lo estoy haciendo, insisto, bastante rápido porque ya lo vimos. Lo corrijo ahí y luego simplemente miren, ahora voy a hacer otra cosa. Lo que voy a hacer es tomar este eje y en lugar de dibujar este nivel, y en lugar de dibujar un nivel nuevo, que perfectamente lo podría hacer por acá, lo que voy a hacer es copiar este nivel. Lo selecciono, pincho por acá copiar, selecciono cualquier punto de referencia y desplazo el cursor hacia abajo y puedo escribir yo con el teclado la distancia exacta a la que quiero que esté distanciado. Y ahora va a ser 0.6, Enter. Tengo un nuevo nivel acá que se llama NOG más 2.7. Piensa que ese es el nombre porque el último se llamaba más 2.6. Entonces le damos un doble clic y esto ahora se va a llamar NOG menos 0.6, Enter. Si esto encontramos que está muy apretado, recuerden que ustedes siempre pueden, presionando esta como especie de intersección que hay antes de llegar al borde, podemos darle un poquito más de aire, ¿ya? Se puede jugar un poco de esa manera. ¿Qué pasa ahora? Miren, este eje que yo copié no me sale visible acá en el navegador de proyecto. Ese es un tema de que cuando uno copia los niveles de altura, no les van a aparecer inmediatamente acá, pero sí los podemos encontrar y de a poco vamos a empezar a incursionar en otras pestañas. Miren, acá arriba en vistas, ya vistas de plano, planos de planta. En este sector uno encuentra todas las que están apagadas, todos los niveles que no aparecen en los planos de planta. Y precisamente sale ahora el nivel menos 0.6, que no está acá, pero si nosotros le damos a aceptar, ahí no le cambié nada, disculpen. Tenemos que seleccionarlo, ¿no es cierto? Ah, no, ahí apareció por acá, ya me estaba confundiendo solo. Ahora sí tenemos el nivel menos 0.6 presente acá en esta esquinita. Entonces de esa manera yo podría perfectamente ahora ir al nivel menos 0.6 y comenzar a dibujar un muro. Por ahora vamos a trabajar con muros arquitectónicos para hacer sobre cimiento. Entonces simplemente seleccionamos muro y acá tenemos que tener precaución de estar con las propiedades activadas. Le damos clic a propiedades y habiendo seleccionado muros nos van a aparecer todos los tipos de muros disponibles. Voy a seleccionar un muro de hormigón armado de 20 y esto ayer lo que hicimos fue duplicarlo para armar ahora un muro que tenga las características que nosotros queramos asociar. Por eso entonces el código va a ser arroba para encontrar siempre las cosas que vayamos fabricando nosotros y van a colocar las siglas de su nombre. En mi caso es Giovanni Pini Montero, GPM. Y a continuación, algún nombre que represente el tipo de muro que vamos a hacer. Entonces ahora yo le voy a colocar por nombre sobrecimientos. O sobrecimientos simplemente en singular. Doy a aceptar y ya tengo entonces ahora un primer tipo de muro que lo puedo encontrar fácil porque tiene la arroba siempre al comienzo. Recordemos que ayer estábamos, ¿verdad?, conversando acerca de que trabajar en Revit es mucho más que hacer una maqueta en 3 dimensiones. Toda la información que nosotros podemos interpretar después de un proyecto y que nos va a permitir sacar cubicaciones, estimaciones de tiempo, ¿verdad?, y otros costos asociados, podemos empezar a cargarle datos a los materiales que nosotros trabajemos. Entonces, estos datos, cuando los vayamos sumando entre sí, se van a transformar en información. Y por ejemplo, los datos de este muro son su espesor, el coeficiente de transferencia de calor, la resistencia térmica, ¿verdad? Y de a poquito en esta clase vamos a empezar a incursionar cómo modificar algunos de esos datos. Por ahora entonces le damos a aceptar y yo podría comenzar a dibujar este sobrecimiento y para hacerlo bien desde un comienzo, ahora voy a condicionar acá inmediatamente la restricción base.
En propiedades, entonces, dejamos restricción base en el nivel menos 0.6 y la restricción superior, en lugar de estar no conectada, la vamos a dejar en el nivel 0,0. De esa forma trabajamos entre esos rangos y al momento ahora de dibujar mi murito sobre cimiento, va a estar siempre encajonado en esa posición. ¿Qué ventajas nos ofrece esto? Que si después tenemos que modificar la altura o algún dato del muro sobre cimiento, solamente con cambiar la altura de los niveles, todo el muro también se cambia de tamaño automáticamente. Vamos entonces a la elevación en la que estábamos y ahora nos aparece nuestro sobrecimiento en esta posición. Si, como les decía, tenemos que aumentar el tamaño porque el proyecto se modificó por X razón, por ejemplo, ahora son 10 centímetros más, simplemente damos 10 centímetros más de profundidad y en vez de menos 0.6 puede quedar en menos 0.7. Nos pregunta si deseamos cambiar el nombre acá también y cambiamos ahora la altura para que esto sea concordante. Así es que eso fue un pasito que hicimos ayer, ¿verdad? Todos ustedes quedaron con un muro sobre cimiento más o menos así, dándole forma a los niveles que ustedes, con los niveles que ustedes hicieron, le dieron forma de altura y con los ejes encontramos la posición en una planta. Segundo punto que hicimos ayer, ir a estructuras en lugar de arquitectura y más adelante vamos a trabajar con estructuras para hacer sobrecimientos. Por ahora estamos recién partiendo y elegimos el sistema de fundación que nos aparece por acá como muros. Pinchamos una vez, nos vamos a propiedades y en primera instancia solo nos va a aparecer un tipo de fundación. Pero como ustedes ya saben, pueden editarla, duplicarla, colocar el nombre con el código arroba. Ahí sí. Y luego, antes de dar a aceptar, les recomiendo de inmediato configurar el ancho que ustedes quieren. Por ejemplo, yo le voy a dejar una zapata de 80 centímetros de ancho por 40 centímetros de profundidad. La profundidad sale indicada como grosor de cimentación. Una vez que configuramos eso, le damos a aceptar. Y teniendo entonces acá cargada la zapata, es tan sencillo como ir dándole un clic a los muros donde necesitamos que esa zapata aparezca debajito. Vamos pinchando entonces. Y ya tenemos más o menos el avance de ayer, ¿verdad? Un murito sobre cimiento con una base de zapatas de fundación abajito de su estructura. Podemos entonces tener ahora esa información presente en una elevación, ¿verdad? La podemos tener presente en las mismas plantas. Y acá el nivel de obra gruesa ahora nos muestra el rango de profundidad necesario para poder ver también esas zapatas. Ya, esto insisto muchachos, fuimos bien rápido porque ayer ya lo trabajamos. A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a indagar en otros tipos de elementos, como por ejemplo los radieres que podríamos colocar acá en el interior. Entonces, a continuación, la herramienta que vamos a seleccionar va a ser en arquitectura. Vamos a pasarnos de largo las puertas, las ventanas, ¿verdad? Por aquí aparecen cubiertas, techos y llegamos a una herramienta que se llama suelos. Le damos un solo clic y ahora nos aparece acá inmediatamente, miren, un cuadro de dibujo. Cuando le damos un clic a suelos, de inmediato nos pide que dibujemos ese suelo. Pero antes de hacer eso, antes de darle una forma a este piso, vamos a ir a propiedades y vamos a revisar los tipos de suelo que tenemos disponibles. Ustedes entonces, muchachos, elijan un suelo cualquiera, puede ser uno genérico, uno de radier. Traten de que no sea un suelo compuesto, de que no tenga más de un elemento, entonces seleccionen el más sencillo que puedan encontrar. Yo aquí encontré uno que dice genérico, piso genérico, dice 400 milímetros, yo creo que son ahí, ¿verdad? Sí, 40 centímetros perfectamente. Lo pinchamos y ahora, al igual como hicimos con otros materiales, vamos a ir a editar tipo y duplicamos esta familia. Todos los elementos entonces que trabajen en conjunto en Revit es lo que vamos a entender como las familias. Puede ser una familia de muros, una familia de ventanas, una familia de pisos. Entonces ahora duplicamos esto y le colocan un nombre, y ustedes ya saben cómo, ¿verdad? Arroba, y luego las 3 siglas principales de su nombre. Esto se va a llamar entonces suelo Javier. Así le voy a llamar a este elemento. Le damos a aceptar.
Y antes de empezar a configurar en detalle cómo va a ser este suelito, aceptamos por acá también. Y lo siguiente, miren, va a ser dibujar un suelo. Para ello tenemos acá algunas herramientas que se activaron que antes no aparecían. Y estas les pueden ser familiares a muchos de ustedes, ¿verdad? De programas como el AutoCAD, porque tenemos alguna línea, un rectángulo. Entonces, si yo quiero hacer un suelo acá de radier, perfectamente puedo seleccionar una línea y comenzar a dibujar por la zona interior, entonces, de los sobrecimientos, donde quiero que este radier esté. Ya, podemos entonces rematar ahí, ¿no es cierto?, perfectamente. Pero también podríamos seleccionar el rectángulo que está acá al lado y hacer un trabajo un poquito más rápido. Pinchar en una esquina, luego extendemos con la rodelita del mouse, ¿verdad?, la visual. Me vuelvo a aproximar acá hasta encontrar la esquina opuesta. Ahí ya tenemos dos radieres, ¿verdad? Y podemos dibujarlos todos de un solo viaje y luego darle clic a aceptar, o bien podemos ir haciéndolos uno por uno si es que queremos hacer diferencias entre un tipo de radier y otro. Ahora le voy a dar entonces a aceptar. Y atención con el mensaje que nos aparece ahora. Nos pregunta si deseamos que los muros suban hasta este nivel del suelo para enlazar con su parte inferior. Le vamos a dar que no a esta opción, ¿ya? Y después vamos a ver qué pasa si le diéramos que sí. Ustedes rechazan esta opción, le dicen que no. Y algo importante que se me fue a explicar, aquí tendríamos que estar trabajando en el nivel 0, porque ese es el nivel de encuentro entre los sobrecimientos y el radier. Entonces ahora, aparentemente ya tenemos acá los dos pisos, ¿verdad? Que ya no nos dejan ver el fondo de la zapata. Y yo voy a aumentar un poquito la opción de visualización acá a una opción realista para empezar a mirar cómo ya esto marca una diferencia. Si nos vamos al 3D, podemos ver también lo mismo. Ya tenemos acá dos zonas con un suelo de radier, mientras que las otras zonas están esperando todavía ese elemento. Entonces voy a volver acá al nivel de obra gruesa en el que estaba, el 00, y ahora vamos a dibujar nuevamente un radier, pero le vamos a dar que sí a la opción, para que veamos la diferencia. Pincho suelos, automáticamente me reconoce el último que estaba trabajando. Ahora voy a elegir una opción acá más rápida, ¿verdad? El rectángulo. Abarcamos la zona. Y recuerden que siempre para terminar un proceso hay que darle clic al botoncito verde de aceptar. Si queremos cancelar, por el contrario, la opción de la X es la que tenemos que elegir. Entonces ahora cuando le dé a aceptar, le vamos a dar que sí a esta opción. Ya, a ver qué pasa. Vamos al 3D. Y no sé si se fijan ustedes de lo que ocurrió. Este sobrecimiento le bajó la altura, sin importar, ¿verdad?, que la restricción estuviese arribita, en el nivel 00. Como le dijimos que sí, bajó la altura hasta donde comienza este piso. Eso, por ejemplo, sería muy válido si este fuera un entrepiso y nosotros queremos que el soporte de los muros esté justo bajo el entrepiso. Pero como estamos trabajando un sobrecimiento y un radier, no nos sirve esta solución, ¿verdad? Entonces, volvamos a recordar, voy a apretar Control Z acá. Ahí volvemos un paso atrás y cancelamos esa opción y ya nuestros muros quedan de sobrecimiento a la par con el radier. En este punto entonces, muchachos, antes de yo proceder a rellenar las otras zonas, me gustaría que volvamos a la planta del nivel de obra gruesa, la 00, y ahora vamos a trazar por primera vez un corte de construcción, un corte para poder ver cómo está quedando esto, ¿verdad?, en alguna de sus zonas. Porque las elevaciones nos van a mostrar siempre todo desde afuera, pero no podemos ver el detalle interior, ver la profundidad que tiene este radier respecto a los sobrecimientos. Es algo que las elevaciones no nos van a mostrar. Entonces vamos a la planta, seleccionamos acá arriba, miren, voy a dejar el cursor un poquito ahí, donde dice sección. Justo al costadito de la casa en 3D, sale entonces un círculo con una especie de flechita a un costado. Lo pinchamos una vez y el siguiente clic lo voy a dar en donde yo quiero mostrar un corte, donde quiero que inicie el corte, por ejemplo acá. Pincho ahí y luego desplazo el cursor hacia donde yo quiero que termine el corte, por ejemplo acá. Con eso simplemente ya tenemos un corte, apareció entonces acá en la planta,
Y lo más importante, cuando vayamos al navegador de proyectos, abajo de alzados ahora apareció otra casilla que dice secciones. Si pinchamos una vez acá, vamos a poder ver el corte que acabamos de crear nosotros. Voy a hacer otro corte para ver que efectivamente aparezca un segundo por aquí. Pinchamos arriba y este segundo corte va a abarcar verticalmente la sección. Termino entonces de pinchar por acá. Y si se fijan, ya tenemos un corte 1 y un corte 2. Podemos acceder entonces a la vista de los cortes o bien dándole doble clic acá. Por ejemplo, si pincho la sección 0, que es la primera que dibujé, esta horizontal, me va a mostrar cómo está quedando en ese sentido. También me muestra el otro corte que dibujé para entender por dónde pasa. Entonces aquí veo, miren, mis sobrecimientos, el radier que estoy creando, las zapatas, ¿verdad? Y como en ese sentido, en este sentido horizontal, yo tenía los tres cuerpos ya con radier, los tres vacíos, ¿verdad? Ya fueron rellenaditos con un radier. Yo puedo volver a este corte ahora dándole doble clic acá si quisiera dentro del círculo. Si pincho dos veces aquí, voy a aparecer otra vez en la misma vista. Y si aumentamos un poquito la gráfica acá en esta esquina inferior izquierda, vamos a poder verificar entonces que los tres elementos ya efectivamente están con su radier. Ahora si vamos al otro corte, volvemos a la planta y seleccionamos el corte que está en vertical, podemos, recuerden, ir a él por medio del navegador de proyectos, dándole doble clic a sección 1, o bien podemos ir rápidamente apretando dos veces por acá. Este corte nos muestra que una sola parte tiene radier, pero la otra parte todavía tiene el sobrecimiento completo visible de fondo. Está ahí entonces con una pequeña diferencia entre los dos avances. Por ahí se empieza a notar. Bueno, yo sé que voy explicando un poco rápido esto, muchachos, ya por eso, a partir de ahora, de este minuto, tienen media hora para que traten de llegar a este nivel de avance, para que logren empezar a trabajar con algunos tipos de suelos entre medio de los sobrecimientos. Y si alguien, muchachos, no entendió bien algún punto, ya sea porque la pantalla se pegaba mucho, o sencillamente porque yo fui explicando muy rápido, tienen entonces dentro de la media hora la opción de compartirme su pantalla, de hacer consultas, de poder interactuar un poquito para que ese avance sea acompañado. Cosas importantes a decir antes de dejar esta primera grabación cortadita. Es muy importante, muchachos, que se acostumbren a trabajar con un mouse. Ya no se puede avanzar bien en este programa si estamos con el touch del notebook. Y lo otro, que todos ojalá estén conectándose al Teams desde sus computadores. Porque si se conectan desde el teléfono, yo no voy a poder ver bien lo que está pasando en sus casitas cuando me compartan la pantalla. Así es que dicho eso, muchachos, empiezo a escuchar sus consultas. Dejen la manito arriba si quieren para que las consultas sean más efectivas. Y tengo por ahí a Joseph, que tiene una duda. Así es que antes de cortar la grabación te escucho, Joseph. Profe, no, yo le hablo sobre el canal de YouTube, que yo puedo subir un video. Perfecto, Joseph. Excelente aporte entonces. Y vamos a ver si este primer video que guardemos se puede subir de esa manera. Matías, te escucho también. Profe, tengo un problema ¿Ya? y no me funciona. Me parecían los puros contornos. Perfecto. Compárteme tu pantalla si puedes, Matías, y yo voy a dejar la grabación hasta este punto a ver si Joseph le resulta el truco del YouTube.